Y ustedes me dicen. Cuando usted guste, senador, estamos nosotros. Muchas gracias. El día de hoy el Coneval, que es el órgano oficial mexicano encargado de medir la pobreza, dio a conocer las nuevas cifras de pobreza en nuestro país. Hay muy buenas noticias para México y también hay muy malas noticias para México. Lo quiero abordar con transparencia porque creo que el gobierno solamente va a resaltar las buenas y seguramente los opositores solamente van a resaltar las malas. Y yo creo que hay que tomar esta información como lo que es, datos sobre cómo va el país y qué podemos hacer para estar mejor. Empiezo por las buenas, disminuyó la pobreza. Tal cual, no le pongan calificativos, disminuyó la pobreza en México y es una gran noticia. De 2018 que entró este gobierno a la fecha, hay 5 millones de personas menos en situación de pobreza en México. Esa es la muy buena noticia. La muy mala noticia es que en ese mismo periodo de tiempo hay 5 millones de personas en México más que tienen alguna carencia social, es decir, que tienen una vulnerabilidad por una carencia social que puede ser salud, educación, vivienda, servicios básicos y demás. La pobreza en México se mide desde hace algunos años por ley de manera multidimensional. Y esto es bien importante que lo sepamos porque si no nos pueden engañar. Decir hay menos pobres en México no quiere decir solamente que hay gente que tiene más dinero o solamente que hay gente que tiene más acceso a salud o menos. No, son 9 indicadores, 9 los que mide el Coneval para decir si hay pobreza o no. Y hay distintos niveles de pobreza en México, desde la pobreza general, pobreza moderada o pobreza extrema. Así como me puedo parar hoy y decir que es una gran noticia que de 2018 a la fecha hay 5 millones de nuevos, de menos pobres en México, también les puedo decir que de 2018 a la fecha hay más gente en pobreza extrema. Parece contradicción, ¿verdad? No lo es. Son distintas mediciones. Lo que hace el Coneval es agarrar estos 9 indicadores, lo que ganas, ingresos, salud, cuánta gente no tiene acceso a ella, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, hasta cohesión social, para que me entiendan, rezago educativo, y todos ellos los mide y con eso pregunta, ¿cuánta gente en México tiene menos dinero de la línea mínima de bienestar, que son 4,200 pesos según el propio Coneval si vives en una ciudad y 3,000 pesos si vives en una zona rural? ¿Cuánta gente gana menos que eso? Línea de bienestar. ¿Y cuánta gente tiene al menos una carencia social? Que puede ser salud, educación, vivienda. Eso es lo que te da cuánta gente pobre hay en México. Y en eso mejoramos. Pero luego hay una medición distinta que dice, bueno, pero es que hay una línea extrema de ingreso, el que solo le alcanza para comer. Y esos son 2,000 pesos en una ciudad y 1,600 en una población rural. Y la peor calificación de pobreza es la pobreza extrema, porque es el que gana esa línea mínima de pobreza extrema y además tiene 3 o más carencias. Es el más pobre, el pobre entre los pobres. Bueno, ese no solo no mejoró la situación, sino que hay más gente en pobreza extrema según los mismos datos del Coneval. El dato más negativo que tenemos, así como resalto el positivo, hay menos pobres en general, aunque hay más en pobreza extrema. El más preocupante es, pasamos de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50 millones de personas que no tienen acceso a salud. El mismo reporte dado a conocer hoy. De 20 millones que cuando le entregaron el gobierno a López Obrador no tenían a dónde irse a atender, hoy son 50 millones, 30 millones más. Así es que no hay nada que celebrar. ¿Se dio un avance? Sí. Principalmente por ingresos, sí. Derivado principalmente por programas sociales, sí. Oposición, dejen de ponerle, los programas sociales funcionan. Sí están funcionando para darle dinero
a las personas. Oye, que también le dan al que no es pobre. Sí, y qué bueno, porque los deciles más altos no quieren decir que sean ricos. Son personas que tienen un ingreso que no está en pobreza, pero no es que les sobre el dinero, por Dios, hombre. Programas sociales han funcionado, aumentaron el ingreso, qué bueno, por eso votamos a favor en el Senado. Pero al mismo tiempo este gobierno ha sido bien irresponsable, porque hay 5 millones de personas más que tienen carencias sociales y el ejemplo más grave es salud, que pasaron de 20 a 50, porque es un fracaso la política de salud del gobierno. Así es que hablemos las cosas como son, hay buenas noticias por disminución de pobreza, pero pésimas noticias porque hay más gente que tiene carencias sociales, principalmente salud, y el otro indicador que subió es el rezago educativo. Así es que gobierno, a trabajar. Se reconoce lo positivo, pero hay muchísima gente, millones que están pasando muy mal momento en este país y hay que ponernos a trabajar y dar resultados. Senador, si nos permite, le pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Buenas tardes, senador. Bueno, me queda muy claro el asunto de pasar de 20 a 50 millones, pero también quiero preguntarle del otro tema que hoy domina la coyuntura en nuestro país. Hoy el PAN da a conocer un formato para que los padres de familia que no estén de acuerdo con los libros de texto busquen un amparo. A mí me gustaría que usted abundara cuál es la intención de promover estos amparos colectivos, qué se busca y cuál es exactamente el llamado que hacen a la ciudadanía y en su punto de vista personal, qué le parecen los contenidos que se han dado a conocer. Un país para salir adelante es indispensable que tenga un muy buen sistema educativo. No hay un solo ejemplo en el mundo de un país que tenga calidad de vida alta y buenas condiciones para sus ciudadanos que no tenga un buen sistema educativo. Eso es lo que tenemos que hacer en México. Desgraciadamente no lo hemos tenido en el pasado, yo no me voy a poner a defender el pasado. Las pruebas PISA, que son pruebas que hace la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que mide lectura y comprensión, ciencia y matemáticas, nos demuestran que nuestro país está muy rezagado. No están aprendiendo nuestros niños. ¿Qué tendría que estar haciendo este gobierno? Particularmente si está impulsando un cambio. Cambiar el modelo educativo, pero para mejorar, no para empeorar. Los libros de texto que presentó el gobierno de Morena y López Obrador son una tragedia. Están llenos de ideología política y puntualmente frustraciones electorales las meten ahí, ideología de su propio partido político. Están llenos de ideología de género. Yo soy muy respetuoso, por supuesto, con las libertades, pero nada tienen que hacer nuestros niños y niñas recibiendo ese tipo de ideología de género, que es una agenda que claramente están empujando desde el gobierno. Están llenos o algunas partes de racismo, particularmente anécdotas que hablan de indios, castellanos y que fomenta este tipo de visión, y están llenos de clasismo, lucha de clases. Hablando en términos concretos, yo no invento ni me lo tomo de redes, lo estoy tomando del link directo que puso el gobierno, hablando de tú eres oprimido, opresor, lucha de clases y demás. La verdad de las cosas es que es una tragedia lo que está empujando el gobierno de Morena y no lo podemos permitir. De ahí que tenemos que impulsar toda la defensa posible. Una es la vía jurídica, sí, a través de amparos, para evitar que se circulen esos libros y que le hagan daño a nuestros niños y niñas en este país. Y la otra es por la vía política, tratando de hacer presión, exigiendo que simplemente se cumpla la ley. La ley de educación que aprobó Morena en esta legislatura, aquí, cuando hicieron la contrarreforma educativa, dice que tú para cambiar los libros de textos tienes que cambiar primero los planes y programas y para eso tendrías que haber hecho una consulta abierta a padres, maestros, expertos. No se hizo. Dice el gobierno que sí lo hicieron, pero reservaron la información 5 años y nadie sabe a quién consultaron. Entonces, hoy hacemos un llamado a los papás, lean los libros, por favor, no nos crean, ni le crean al gobierno, lean los libros. Yo con mis ojos los vi, por eso, como una persona que sé reconocer cuando algo está bien, pero que levanto la voz cuando está mal, les digo, están pésimos, porque tienen errores, porque promueven ideologías y adoctrinamientos
pero principalmente porque pierden la oportunidad de elevar a México al siguiente nivel. Queremos ser como Japón, que lo ponen de ejemplo mucho educativo, como Corea del Sur, volteemos a ver lo que hacen. Ellos están con sistemas educativos que estudian más horas, escuelas de tiempo completo, tendríamos que estar empujando, no quitándolas, que tienen un sistema que privilegia el aprendizaje por sobre la memorización, pensamiento crítico, científico, que impulsa las matemáticas, no las quita o las reduce como que usa la tecnología, entendiendo que la tecnología en sí misma no va a resolver el problema, pero claro que necesitamos que los niños sepan manejarla, que impulsa una educación orientada a competencia, y estos libros dicen textualmente que no es el objetivo preparar a los niños para insertarse en el mercado laboral. ¡Claro que sí! Pues si queremos que tengan buen desarrollo económico, humano, valores éticos y demás. Entonces, eso es un buen modelo educativo, eso es lo que deberíamos de aspirar, no esta mediocridad llena de frustraciones políticas de las personas que están impulsando estos libros de texto. Así es que sí, por eso estamos impulsando los amparos. Y sí, yo le hago un llamado a los mexicanos a que alcemos la voz y no lo permitamos. Yo estoy seguro que si como yo vieran algunas de las cosas que vienen, por supuesto no todo está mal, pero si viera un papá lo que ahí dice, no dejara que sus hijos le dieran eso. Por eso es que levantamos la voz y no lo vamos a permitir. ¿Buscan solicitar la suspensión definitiva de la distribución a nivel nacional? Sí, de hecho ya el amparo, o sea, los amparos que se han logrado, ya lograron eso. No están en una postura radical diciendo no quiero que circules ningún libro. No, están diciendo esos libros no cumplieron con lo que dice la ley. Debiste haber hecho consultas, no lo hiciste, debiste haber publicado planes nuevos, programas nuevos, debiste haber hecho un programa piloto, no lo hiciste, debiste haber dado a conocer los libros, por lo tanto no puedes circular esos libros. De hecho eso ya se ganó, nomás que el gobierno no quiere acatarlo. Entonces, ¿qué sigue? Hacer que se cumpla ese amparo, pero también que masivamente los papás digan no. Y no es un no radical, es que están mal los libros de textos por todo lo que ya comenté. Ideología política, ideología de género, disminución de las matemáticas, errores, politización de la educación. La educación que tenemos que empujar en México es de excelencia, no política, por favor, dejen a los niños crecer de manera sana, alimentarse de educación, salir con oportunidades de vida para triunfar en términos humanos, en términos de desarrollo, en términos de calidad de vida y en términos económicos también, ¿por qué no? Avancemos, no esta visión retrógrada, frustrada, no tengo otra manera de qué decirlo. Entonces no, con los niños y las niñas no se deben de meter. Muy mal, me extraña el presidente, lo debo decir. Me extraña el presidente. Yo claramente soy opositor, pero no radical. Voté a favor de programas sociales. Construimos el esquema de Guardia Nacional Civil, nomás que luego la violaron. O sea, cuando algo está bien lo apoyamos, pero esto está mal. Y me extraña de él porque en estos temas de familia y de niños suele ser conservador, la verdad. Entonces, pues yo no sé si le ganaron, lo rebasaron, por dónde, quién sabe qué, pero es una cochinada esos libros de texto. Y no pueden llegar a hacer un adoctrinamiento a nuestras niñas y niños de este país. Gracias. Elizabeth Robles, del canal del Congreso. Senador, dos temas. Una, confirmarnos la fecha de la reunión plenaria, que me parece que va a ser con diputados en Guanajuato. Los temas también. La verdad, no nos han convocado formalmente, pero la información que tenemos es que va a ser aquí, en el Comité Ejecutivo Nacional, de los senadores. Puros senadores, no van a ser… Al día de hoy, la información que yo tengo, no me corresponde a mí anunciarlo, pero la información que yo tengo es que va a ser el Comité Ejecutivo Nacional, pero seguramente el coordinador lo va a estar informando. Senador, y nada más un comentario acerca de pues este asesinato del candidato en Ecuador, sobre esta situación. ¿No recuerda un poco a lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio aquí en México? Y con Galán en Colombia, ¿no? Que creo que es el paralelismo más cercano. Por supuesto, mi solidaridad con el asesinato del candidato presidencial en México, pero creo que la condición se asemeja más a lo que pasó en Colombia. Acá, yo no soy quien para ponerme, pero parecería que fue un asesinato político, exclusivamente político, ¿no? El que pasó en México. Lo que pasó ahorita con el candidato presidencial es más bien lo que pasó en Colombia
cuando el crimen organizado mata a un candidato presidencial. Porque cuando menos la información que se tiene el día de hoy, habla de amenazas previas, incluso de ese precandidato señalando un cártel en México. O sea, está gravísimo el asunto. Entonces, es una persona que hablaba muy duro, frontal, de combatir al crimen organizado y que fue asesinado. Gravísimo, la descomposición total de algunos estados. Y creo que México tiene que prestar atención. Me pareció bastante delicado que el presidente lo minimice, no hay ninguna información que nos indique. El propio candidato asesinado lo decía, pues, que estaba recibiendo amenazas aquí de este país, de crimen organizado. Entonces, no, espérate. Es que el gobierno no quiere aceptar la realidad que tenemos. Un país rebasado, dominado en unas zonas por el crimen organizado. Estados Unidos, 30% del territorio nacional, dicen en México, dominado por el crimen organizado. 45,000 elementos en lo que es un ejército al mando del cártel o de los cárteles. Y el gobierno diciendo, no hay nada aquí nosotros. Oiga, ¿y usted entonces a cuántos tiene identificados? No tenemos datos. Es que ahí se la viven. Entonces, yo sí creo que, primero, solidarizarme con la situación, pero segundo, creo que es una alarma para todos los países que tienen un problema con el crimen organizado, marcadamente para México. Eso pasa cuando dejas que el crimen organizado mande. Sobre todo porque pues estamos a menos de un año de la jornada electoral, senador. Yo creo que hoy tendría que ser una señal de alerta máxima para México, para prepararse y blindar la elección. El Estado tiene que garantizar que exista seguridad pública. Y hay muchas zonas del país donde manda el crimen organizado, esa es la verdad. No sirve de nada voltearse para otro lado y quererse engañar. Entonces, el gobierno, la exigencia es que haga su trabajo y le garantice la paz, no solo a los actores políticos, a los mexicanos en general. Esa es la exigencia que hacemos, porque no queremos ver ese episodio aquí en México ni en ningún lugar del mundo. Gracias, senador. No tendríamos más preguntas registradas, senador. ¿Sí? Le pregunta entonces Ángel Gallegos de Azteca Noticias. Buenas tardes, senador. Usted había sido muy crítico de la alianza entre el PAN y el PRI. Ya me extrañaba que no me preguntaban. Sí, y anoche se confirmó que pues están haciendo un lado a los candidatos del PRD y quedan 2 candidatos del PRI, 2 de Morena en esta nueva etapa del frente. 2 del PAN y 2 del PRI. En esta segunda etapa del Frente Amplio por México. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo he sido muy transparente en mis posturas. Abiertamente es público, yo no comparto la alianza PAN-PRI, lo he dicho, pero también he dicho que soy demócrata. Y en tanto he ido a los órganos de mi partido a impulsar que no se haga eso por considerarlo todo lo que ya he dicho, una incongruencia histórica, que ha fracasado electoralmente, que no funciona, todo. Y he aceptado como demócrata que una mayoría ha tomado esa determinación. Y como demócrata que soy, así lo he dicho. Decidí en congruencia no participar en el proceso del frente precisamente porque, pues, como quisiera encabezar un frente que representa una alianza en la que yo no creo. Pues tendría que ser el hipócrita más grande de México y no lo soy. Entonces decidí hacer un paso a un lado y les decía éxito. Pero desde entonces señalaba los riesgos que tenía el método que aprobaron. Yo lamento mucho decir que era bastante previsible ver lo que hoy está pasando, bastante. Y creo que fue una ingenuidad particularmente del PAN el aceptar esas reglas. Y hoy espero que tengan la capacidad de, si ya lo hicieron, hacerlo lo mejor posible, aclarar todas las dudas y salir lo mejor que se pueda de ese proceso. ¿Por qué lo digo? Pues primero por las firmas. Levanta la voz mi compañera senadora, creo que con toda razón, de repente aparecen firmas en volumen. Claramente, al parecer, lo que se hizo fue meter padrones, ¿no? O sea, cuando una tercera persona te puede dar de alta, o sea, había la manera de tú darte de alta de manera directa tú, pero luego habilitaron que un tercero te dé de alta. Entonces, alguien puede dar de alta a una tercera persona, como con su copia del INE y una foto. Entonces, de repente empezaron a salir afiliaciones masivas, digamos de alguna manera, y pues levanta la voz, nada más y nada menos que la candidata o participante, pues, que más expectativa ha creado. No es como que lo digo yo, ¿no? Lo dice quien está haciendo que llame la atención ese proceso, sin minimizar a los demás. Entonces sí creo que la respuesta natural, que yo no vi ninguna, es voy a atender esta inquietud, ¿no? Veo que cerró, creo que cerca de los 2 millones de firmas, y veo que ella trae como 400 y pico mil
Entonces quiere decir que hay 1.5 millones más de firmas de candidaturas que creo que todos han hecho su esfuerzo, pero que no se han visto pues por el país. Entonces, cuando menos creo que a mí me da una inquietud. Yo digo, ojalá y no haya tenido yo razón de que esto se va a convertir en una movilización territorial y que tenga más movilización, gana. Qué tragedia sería que no cuadre el resultado de la elección primaria porque se convirtió en un ejercicio de movilización con el sentir de la ciudadanía que está respaldando a tal o cual persona. Pues sería un suicidio político. Pero eso claramente puede pasar, porque la elección primaria, aunque se ha manejado como una elección abierta a la ciudadanía, la verdad es que no lo es. Es una elección donde solo pueden votar los que estén inscritos en un padrón que se conformó por quien tuvo más capacidad de movilizar. Entonces yo decía, pues si el PRI trae 2 millones de militantes y el PAN tiene 250,000, ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde estaba el dirigente cuando aceptó esas reglas? Pues, porque era evidente que podía pasar lo que parece que pasó. Espero que no, pero parece. Vamos a ver. Ahora, con este corte al día de ayer, yo creo que el principal valor que tienen que cuidar es la credibilidad. El alegato de la oposición, de cualquier partido de oposición, de hecho, pero también del Frente y de mi partido y demás, es quien está gobernando hace trampa, quien está gobernando abusa, quien está gobernando no es digno de estar ahí, está haciendo daño a México y demás. Entonces tú tienes que presentar un proyecto alternativo que genere confianza de que vas a hacer las cosas distintas. No puede tener un vicio, no puede tener ni así de sospecha. Y no me vengan con el discurso del lugar común de ya no digan nada porque la unidad y es más grande el proyecto. No es más grande ningún proyecto que los valores democráticos. Ese mismo discurso bien se lo podemos escuchar al presidente, ¿eh? De hecho se los escuchamos, o a Morena cuando cometen abusos, o a poco creen que se paran después de hacer un abuso diciendo, sí, es que soy bien malo y yo quería abusar. No, dicen, es por el bien del país, sí me brinqué unas reglas, pero es por el bien del país, y le hacen un mal. No hagamos lo mismo, pues, a mí no me vengan con que es por el bien de México y por lo tanto no debemos de señalar algo que esté mal. Entonces yo creo que lo que están diciendo los compañeros que los rasuraron es legítimo. Había una regla, tantas firmas, tantos estados, y unos minutos antes te dicen, tú no las cumpliste, te haces un lado. Creo que merece más. No puedes avanzar dejando heridos en el camino, se trata de sumar, no de restar. Y sobre todo tiene que haber credibilidad. Me parece muy legítimo, particularmente uno de los perfiles, mi compañero coordinador del PRD, lo ha dicho creo que con mucha elegancia, pues, o sea, ¿cómo? No me puedo quejar, o sea, no me estás explicando, es válido y creo que lo hace cuidando, diciendo todavía hay que cuidar el proceso, pues ¿de qué manera lo quieren que lo diga? No lo puede decir o como está prohibido pensar que algo es indebido. Entonces yo diría, mi mejor recomendación por el bien del proceso, se los dice alguien que ni cree en la alianza, pues, pero que sí creo en algunas de las personas que están ahí, lo mejor que le puede pasar es que no tenga una sola tacha, una solo velito de duda. Dense el tiempo, hagan política, por Dios, dedíquenle atención, dialoguen con la gente, expliquen con peras y manzanas y que todo mundo quede conforme para que pueda avanzar el proceso de la mejor manera posible para tener solidez y credibilidad. Ese es un consejo sincero de alguien que ha sido crítico, pero que como demócrata ha respetado. ¿Alguien más, compañeros? No, ya no tenemos más preguntas. Gracias.